en El Mostrador Podcast remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y un equipo de atrevidos panelistas. Juntos y revueltos, la conversación política que quieres escuchar. En El Mostrador Podcast, el poder de la independencia. Muy buenos días, ¿cómo están? 9 de la mañana con 11 minutos. Arrancamos rápidamente el Juntos y Revueltos de este martes 18 de junio. Espero que le esté yendo no tan mal con el sistema frontal que a esta hora está ya con todo aquí en la región metropolitana. Estaba revisando aquí Meteorred, las proyecciones y claro, es algo que nos va a acompañar durante toda la semana. Vamos a tener un pequeño descanso de las lluvias este jueves, pero ya retoma con fuerza el viernes, así que a resguardarse, seguir las recomendaciones, no salir a no ser que sea necesario, son cosas que han repetido las autoridades en las últimas horas. Y en materia de lo que nos compete, por supuesto que vamos a estar revisando todo lo relativo a la polémica en el Poder Judicial, modificaciones al sistema de nombramiento, el regreso de la gira del presidente Gabriel Boric, quien rápidamente se va a trasladar a la región del Biobío, precisamente por el sistema frontal, temas de las elecciones municipales, negociaciones que siguen en curso y mucho más. Todo esto lo voy a comenzar a profundizar como cada martes junto al director de Desarrollo de Idea País, Pablo Mira. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Leo, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Y también ya vemos al consejero regional metropolitano, abogado del Frente Amplio, Leo Jofre. ¿Cómo estás, Leo? Todo bien, en este nuevo día de lluvia. Sí, así que me imagino que contento. A ti te gustan este tipo de cosas. Sí, no por la afectación de la gente, evidentemente, pero el día nublado, la lluvia, el frío, etcétera, etcétera. Oye, ya, dicho eso, hablemos sobre lo que está pasando y que está en el centro de la polémica estos últimos días. Me refiero a la filtración de las conversaciones vinculadas a los nombramientos en el Poder Judicial, algo que está absolutamente en la agenda. De hecho, tomamos la posta del análisis de, como siempre digo, del programa de Mirna, que recién conversaba con el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien ha dado varias luces respecto a lo necesario y al consenso que existe hoy día en relación a revisar todo el sistema de nombramientos del Poder Judicial, y esto lo digo a la luz de los antecedentes que han surgido a propósito de las revelaciones en investigaciones periodísticas, todo lo que tiene que ver con la incautación, bien digo, del celular del ex juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete, todo lo que involucra a Mario Desbordes, la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier. Se sumó este sábado, mediante la investigación de CIPER, todo el caso vinculado a la ministra Ángela Vivanco y su pareja. No voy a entrar en los detalles porque los antecedentes ya están a la luz de prácticamente todos los medios de comunicación, sino que vámonos directamente al fondo. Hablaba yo de lo que ha señalado el ministro Cordero en relación a que ya desde el 2015 existe un consenso, no solamente en la Corte Suprema, sino que a nivel general, de que el sistema de nombramientos debe ser modificado en términos generales, no solamente para la Corte Suprema, pero esto es algo que no ha logrado avanzar a pesar de que han existido propuestas. Bueno, ya sabemos lo que pasó con el proceso constitucional, ambos procesos que hicieron propuestas al respecto, pero como estas propuestas fueron rechazadas, no han podido seguir su curso. Hoy existe un proyecto que ha liderado la diputada independiente del PPD, Camila Musante, para poder modificar particularmente todo lo que tiene que ver con los nombramientos de la Corte Suprema, y detalles de todo esto lo pueden leer a esta hora en una nota que tenemos como titular en El Mostrador y que se refiere al amplio consenso sobre esta necesidad de una reforma de designación de jueces. ¿Cómo han visto el panorama? No solamente en términos de qué es lo que hay que hacer a futuro, como lo ven en esos términos, sino que estemos en este análisis de comunicaciones impropias, lo ha calificado el ministro Cordero a propósito de los antecedentes que han surgido. Leo, arranquemos contigo, ¿cómo lo has visto? Sí, creo que hay varios niveles sobre los cuales puede realizarse un análisis en este asunto en particular, pero me gustaría centrarlo en algo que creo que ha sido una reflexión quizás un tanto ausente, que es en relación con cómo la sociedad en su conjunto puede percibir o puede entender lo que hoy día está ocurriendo. Particularmente hemos hablado bastante acerca del sistema interno, de la división de la función jurisdiccional con la administrativa dentro del Poder Judicial, de las propuestas de reformas, como bien se han mencionado, pero creo que acá hay un entramado más complejo porque da cuenta que al interior del Poder Judicial y sobre todo en vinculación con el mundo político, particularmente el caso conocido
con Mario Desbordes, que parece ser, no solamente en este en particular, sino en su generalidad, la denominada punta del iceberg que puede traer consigo mucho más, genera, permea hacia la sociedad una sensación de impotencia e impunidad, en tanto es el poder judicial, el poder del Estado que tiene bajo su objeto, que está llamado a impartir la justicia. Si el poder judicial, que tiene este fundamento y este objetivo esencial, y que dice relación con esta posibilidad de impartir la justicia propiamente tal, se ve compelido a tener que dar respuestas o declaraciones mediante estos antecedentes que se han ido conociendo, evidentemente se genera una frustración social mucho mayor porque el órgano encargado de no lo está haciendo. Y esta idea arraigada que tiene un sustento importante, creo, a nivel cultural y en muchos aspectos de cómo se ha entendido socialmente, de que el pituto, el contacto, el pertenecer a una élite, el pertenecer a un grupo especial, te entrega y te asegura mejores condiciones de desenvolvimiento en la vida laboral o social, va generando también un acervo en esta construcción que se ha determinado a partir de lo que ocurrió en el Poder Judicial. Entonces creo que hay una importancia profunda en cómo hoy día se entienden estos antecedentes que se han ido conociendo y en cómo la sociedad va percibiendo que las instituciones del Estado y los poderes del Estado van corrompiéndose en torno a lo que dice relación con el tráfico de influencia o con lisa y llanamente el delito de soborno. Y ahí creo que hay que poner especial atención, porque cuando tenemos una degradación del mundo político, una construcción que se ha hecho en base también a la denominada crisis de la institucionalidad política, cómo se afecta también a otros poderes del Estado es una cuestión que hay que tomar en consideración de inmediato para poder poner un atajo y que la confianza en la institucionalidad, corrigiendo aquello que hoy día no debe permitirse, realmente tenga una solución para que podamos ir construyendo una sociedad basada en las confianzas donde el Estado de Derecho prime y los fundamentos de la democracia también tengan hoy día un asidero real en torno a cómo hemos ido construyendo finalmente la sociedad. Ujú. Creo que ahí hay que poner una atención esencial porque los antecedentes que se han conocido, sobre todo, como decía, en su vinculación con el mundo político, deben hacer que haya una respuesta no solamente del Poder Judicial, sino particularmente del mundo político en torno a sus propias acciones, en torno a su rol en el nombramiento de los jueces y, por cierto, en torno a las reformas que sean necesarias hacer a este respecto. Ujú. Sí, los antecedentes han sido de diferente naturaleza y el ministro también ha hecho esas distinciones en las entrevistas que ha dado. Por ejemplo, uno tiene que ver con el nombramiento de los ministros de la Corte, otro tiene que ver con la conformación de ternas o quinas para cualquier cargo del sistema judicial, las intervenciones o solicitudes para la agilización de determinados procedimientos que competen al Poder Judicial. Pero claro, en la línea de lo que ha señalado Leo, otra de las cosas que ha advertido el ministro Cordero, podríamos decirlo de esa manera, es que tú puedes cambiar el sistema de nombramiento, modificar aspectos técnicos al respecto, pero si se mantienen las prácticas de comunicaciones impropias para promover determinados candidatos, seguimos teniendo el mismo problema de fondo. Y esa es una cuestión llamada cultural, estructural, respecto a cómo funciona y cómo se relacionan los diferentes poderes del Estado. Pablo, ¿cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo analizas? Estoy de acuerdo, Frank, que este es un problema muy, muy relevante para nosotros. Yo también lo enmarco dentro de una crisis, vamos a decirlo así, de la afección democrática o de la capacidad que tiene nuestro sistema democrático, nuestro sistema político en entregar respuestas, en mostrarse probos, en hacerle sentido a la gente. Vemos que, digamos, a nivel global hay determinados factores que están minando esta valoración, esta afección por la democracia, y uno de ellos es justamente todas estas cosas que, si bien cuesta calificarlas como corrupción propiamente tal, son todas estas irregularidades, a lo menos, que se van dando en distintos poderes del Estado. Hemos conversado en programas anteriores el tremendo cáncer que es la corrupción al interior del sistema político, particularmente en las alcaldías y también en el gobierno central. Ha salido no solamente este gobierno, sino gobiernos anteriores. Yo creo que es un problema que tenemos, digamos, dentro de nuestro sistema político. Y hoy, digamos, el capítulo del libro es sobre ciertas irregularidades justamente en el sistema de nombramientos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que levantan incluso desde el mostrador, y lo han levantado distintas personas, que este es un tema que venimos conversando hace mucho tiempo. El sistema de nombramiento, designación y nominación de jueces y ministros fiscales para la Corte Suprema, Corte de Apelaciones, Tribunal de Letrado, etcétera, es algo que evidentemente tiene que mejorarse. Yo recuerdo el año pasado haber estado conversando con el ministro
exministro, Hernán Larraín, y él decía, durante mi periodo me ha tocado nombrar a 4.000 jueces. Entonces la pregunta es, ¿qué capacidad real tiene un ministro de Justicia, sea cual fuere, sea el ministro Cordero, el ministro Larraín o el ministro que venga, de hacerse cargo del nombramiento de 4.000 jueces distintos? Evidentemente, eso excede las capacidades que un ministro de Justicia podría tener. Entonces, creo que acá la propuesta que se avanzó, y me gustaría tocarla muy brevemente, pero la propuesta que se mencionó en el proceso constitucional anterior, creando un organismo especializado conformado con una composición mixta, ¿no es cierto? Una persona nombrada por el presidente, 2 personas nombradas por el Senado y 4 jueces, digamos, experimentados que, que participan en este consejo de nombramiento de jueces. Creo que es muy importante. De alguna manera hay que separar acá el rol que tiene el ministro de Justicia propiamente tal y el rol que también tiene la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones en la proposición, digamos, de estos nombramientos. Y creo que poder avanzar hacia un organismo técnico que permita dar, digamos, un criterio de imparcialidad a la designación de jueces me parece fundamental. Jueces es una parte, y otra cosa también que ojalá podamos también levantar en esta discusión, probablemente excede obviamente el alcance de esta conversación, pero es también el nombramiento de notarios y conservadores, que Claro. también nosotros sabemos que es un problema y necesitamos una reforma urgente en esta materia. Claro, no, sin duda esa es otra arista que también vamos a ver si se aborda mañana en el pleno extraordinario de la Corte Suprema, donde hay altas expectativas respecto a lo que puedan abordar, las decisiones que se puedan tomar al respecto. Por lo menos el ministro Cordero espera que se ratifique la necesidad de modificar el sistema de nombramiento en su conjunto. Y ha hablado también de las preguntas difíciles que vienen después, en relación a qué hacer y qué tipo de órganos tener. Si debe ser un órgano único o deben ser distintos órganos ante el riesgo de concentración, si debe estar compuesto mayoritariamente o no por los integrantes del Poder Judicial ante el riesgo de demasiado corporativismo. ¿Cuánto debe estar involucrado el sistema político en todo esto, ya que la experiencia comparada advierte de los riesgos de politización? En fin, son cuestiones que también van a ser parte del análisis posterior una vez que esto se entre a discutir en detalle, ya sea mediante proyectos de ley, en fin. ¿Cómo proyectar ese escenario en ese sentido, Leo, a tu juicio, sobre el qué hacer? Yo hablaba de que hay hoy día un proyecto de ley que está en el Congreso, pero que no tiene suma urgencia, ni siquiera ha sido puesto en tabla. Lo ha señalado la diputada Musante, incluso hoy día en la nota que tenemos en el mostrador.cl. ¿Podríamos ver señales de preocupación y de urgencia por parte de los parlamentarios para impulsar desde ahí algo como esto en términos de modificaciones o qué expectativas tener al respecto? Creo que sin duda el contexto tal como se ha desenvuelto va a generar una prioridad política en torno al sistema de nombramiento en general y cómo hoy día el poder político influye también en el poder judicial. El proyecto de la diputada Musante en particular fue recibido por el presidente de la comisión respectiva como un proyecto de carácter inconstitucional en tanto irrogaría gasto público y por ende, en su juicio, es necesario que haya un pronunciamiento del Poder Ejecutivo porque así lo mandata la Constitución. Creo que más allá de eso es importante de que exista un consenso en torno a mínimos comunes sobre los cuales avanzar. Porque si bien hay una línea o una columna vertebral que establece que efectivamente tiene que haber una reforma al sistema de nombramiento en la minucia de qué es lo que se debe hacer, probablemente no solamente no tengamos consenso, sino que no haya una absoluta claridad en torno a cómo debe procederse. Y creo que allí hay que generar ciertos parámetros. Yo creo que hay 2 cuestiones de relevancia que sostener acá. En primer lugar, propia del Poder Judicial y en segundo lugar, propia del Poder Político. En torno a lo propio del Poder Judicial, creo que es relevante la separación de la función jurisdiccional de la función administrativa y eso tiene que ser un punto de base, no solamente porque va a entregar mejor ámbito de probidad y transparencia y un mejor ejercicio de la función administrativa dentro del Poder Judicial, sino que también va a permitir, a contrario sensu, que los órganos encargados de la justicia puedan impartir efectivamente justicia. Y en este caso, los jueces y juezas de la República que tienen a su haber la facultad de poder generar, por ejemplo, quina a partir de los concursos públicos para nombramiento, se dediquen esencialmente a la función jurisdiccional, es decir, a impartir justicia conociendo las causas respectivas que les correspondan, según también su ámbito de competencia. Y eso creo que también tiene un haber político dentro del Poder Judicial que tiene que ser parte también de la discusión. Es decir, hoy día vemos cómo dentro del Poder Judicial también hay probablemente tráfico de influencia o hay cuestiones que están claramente reñidas con
la legalidad y que van en contra de los propios principios y caracteres que se les entrega a el actuar jurisdiccional. Hoy día el Código Orgánico del Trabajo también entrega criterios en torno al correcto actuar de los jueces. De hecho, gran parte de ellos se mantienen por el denominado buen comportamiento y por ende hay un incumplimiento en este actuar de comunicación impropia, como lo mencionaba el ministro Cordero, que es bastante reñido con la propia legalidad que se establece para el Poder Judicial. Entonces hay que encontrar también ciertos equilibrios internos que no permitan que hoy día dentro de las propias influencias que existen dentro del Poder Judicial se pueda sostener también criterios impropios o cuestiones que vayan haciendo que sea igualmente de corrompible el sistema o finalmente tengamos ministros, ministras o conservadores de bienes raíces o notarios designados por las propias influencias internas. Y en segundo lugar, el propio poder político. Yo recuerdo muy claramente lo que fue la discusión, por ejemplo, en un ámbito similar del fiscal nacional, que como nunca antes había pasado en nuestro país, fueron rechazados no uno, sino dos nombres antes del actual fiscal nacional Valencia, donde creo que el poder político tuvo un comportamiento también impropio. Impropio en muchos sentidos porque se rechazaron nombres a priori, hubo una negociación que no buscó la idoneidad de las candidaturas, sino que sencillamente se entendía todo el aparataje judicial como un campo ideológico de disputa. Y creo que allí, en cómo el poder político se involucra con el poder judicial al nombramiento, efectivamente también hay que hacer una revisión más exhaustiva, que busque la idoneidad técnica, que busque personas que tengan las competencias al respecto y no sencillamente un llamado a equilibrio de fuerzas donde se nombra un ministro de un lado y de otro lado o mediante estos 2 tercios que pide el Senado se termina usando como una especie de negociación para tener un gallito con el Ejecutivo. Creo que ahí hay que hacer una revisión también importante para que no ocurra lo que efectivamente pasó con la designación del fiscal nacional, pero también con otros designios de la Corte Suprema en particular. Claro, y que básicamente también tiene que ver con una modernización de las prácticas en función de los estándares de transparencia que hoy día existen, porque se ha hablado bastante de que, claro, que este tipo de comunicaciones impropias ha sido históricamente bastante habitual, pero hoy día los estándares son muy, muy distintos para medir las competencias y también de cara al descrédito que hoy día existe a nivel ciudadano para con el sistema político y ahora se suma también el Poder Judicial en toda esta conversación, ¿no? Pablo, para cerrar este tema, ¿cómo proyecta en términos de cómo debiese proseguir la discusión, ¿no? Ya sea poner las fichas en los proyectos que están en el Congreso, qué tipo de señales más potentes se debiesen emanar desde la Corte Suprema a partir del pleno de mañana, ¿cómo lo ven esos términos? Sí, a ver, creo que también, mirando también nuevamente al contexto, pero es importante, yo creo que conversaciones como esta vamos a tener cada vez más. ¿Por qué? Porque estamos también en una crisis de seguridad que por supuesto tiene uno de sus componentes en, digamos, el rol o la labor que ejercen los jueces como administradores de la justicia, probablemente tal. Entonces, y no solamente los jueces, sino también, ahí lo mencionaba, todo lo que pasa con la fiscalía, también es otro, digamos, otra institución que es fundamental poner ojo y por eso quizás también explica en parte lo reñida que fue la designación del fiscal nacional. Yo creo que aquí hay que escuchar a los expertos, se viene hablando hace mucho tiempo de esto y a mí me hace sentido, digamos, la separación, como decíamos, de gobierno judicial o gobernanza judicial con función jurisdiccional. Y dentro de la gobernanza judicial me parece bien a mí generar, yo soy partidario de los órganos expertos y por eso me gustaba quizás la propuesta de la última propuesta constitucional, ¿no es cierto?, donde se separaba un órgano especializado en el nombramiento, otro órgano especializado en la administración, probablemente tal, otro órgano especializado en formación y capacitación, otro tema que es absolutamente fundamental, y otro órgano especializado en todo lo que es la disciplina y la función correctiva. Yo soy partidario de estos 4 órganos. Ahora bien, creo que aquí hay que escuchar a los que realmente saben de esta materia. Tiene que avanzar el proyecto en el Congreso sin duda y me parece bien que empecemos a encarar esto. Yo creo que también, insisto, hay que mirar el Poder Judicial, pero también a la raíz de estos casos hay que ponerle urgencia a la reforma de notarios y conservadores que está en el Congreso parada hace mucho tiempo.
En fin, noticia en desarrollo, como decimos los periodistas todos los días. Vamos a ver qué pasa en el pleno de mañana y sin duda va a ser tema de conversación para nosotros el próximo martes. Ahora, en función del tiempo, los quiero pasar a otro tema que está en la agenda y que tiene que ver con los balances de la gira por Europa del presidente Gabriel Boric, quien regresó a Chile. La última parada fue en Francia. Tal como decía al principio, se va a trasladar rápidamente a la región del Biobío hoy día en la tarde para monitorear la situación por el sistema frontal. Pero han habido bastantes situaciones que se han comentado a nivel de política internacional y quiero partir con la situación del embajador de España, el embajador Velasco y sus polémicas últimas declaraciones, porque no ha sido el único episodio que ha tenido el embajador Velasco, sino que ahora realizó comentarios en relación a el sector de defensa. Señaló específicamente que ante el debilitamiento de las relaciones gubernamentales con Israel, Chile podría buscar en España un nuevo socio en el sector de defensa, algo que generó molestia. Se le hizo un llamado al orden. Ahora que el canciller regresó a Chile, se supone que se va a evaluar la situación. Él ha hecho sus descargos, por lo que ha trascendido de que fue sacado de contexto, pero sin duda pone al presidente Boric en una situación compleja, ya que tiene una relación de amistad con el embajador Velasco y por lo tanto hay alta expectativa respecto a las cosas que se puedan hacer en relación a su continuidad o no. ¿Cómo lo ven en esos términos, ¿no? ¿Qué postura se debiese tomar desde el gobierno ante cuestiones como estas que complican en primera persona al presidente de la República? ¿Qué les parecen sus declaraciones? Que no es la primera. También estamos esperando a ver qué señales se dan desde Cancillería durante esta semana. Leo, partamos con este episodio primero. Episodio primero, porque Sí, hay varios más en política exterior. sí. Sí, yo creo particularmente que ha habido una exageración, o sea, sobredimensionado lo que en este caso el embajador de Chile en España ha mencionado. Si vamos al hecho en particular, creo que efectivamente tiene que realizarse los descargos correspondientes. Hay un informe enviado a Cancillería donde tendrán que evaluarse las características de lo mencionado en torno a un contexto por el cual el embajador Velasco señala de que habría sido desvirtuado en torno a sus palabras y sin duda alguna tendrá que evaluarse en su mérito. Yo creo que es correcto y justo lo que menciona el presidente de la República en torno a este llamado al orden, Ujú. pero creo que ha habido en el ambiente político un encrispamiento completamente innecesario en torno a un hecho en particular que no reviste mayores consecuencias al calor o a la luz de lo que se ha buscado hacer ver. Ahora, bien, sí creo que efectivamente lo que ocurre aquí en particular son dos cuestiones, y es que no es el primer hecho, por ende no es un hecho aislado por el cual se ha podido cuestionar al embajador de Chile en España, y eso evidentemente va generando una cadena de algunos desaciertos, porque tampoco hablamos de que en prácticamente 2 años y medio de gobierno haya sido una continuidad o algo permanente, pero sin duda alguna ha ocurrido más de una vez y por ende toma un poco más de protagonismo este hecho en particular. Y en segundo lugar, lo que se ha mencionado también en torno a la amistad que tendría el presidente de la República con el embajador Velasco, que ha sido bastante utilizado como un recurso para cuestionar la idoneidad del embajador. Pero creo que lo cierto, nuevamente, es que más allá de este hecho en particular y algunos hechos que han ocurrido con anterioridad, ha habido un buen trabajo desde la Cancillería en general, en todo lo que corresponde a la política exterior. Se ha cuestionado también el rol del ministro en torno a un rol de bajo perfil. Yo creo que Mm. las relaciones internacionales tienen que ser también trabajadas de un aspecto sobrio y eso es parte fundamental también del buen relacionamiento que se pueda tener con los países vecinos de otras partes del mundo. Y creo que en ese sentido no amerita mayor análisis o mayor profundidad o al menos el nivel de cuestionamiento que ha existido, que me parece que termina utilizándose como una herramienta política y allí mi crítica finalmente a lo que ocurre en el caso de Velasco en España, porque se transforma en una excusa para poder sacar del contexto político, por ejemplo, lo que estábamos discutiendo recién, ¿no? Del involucramiento del poder político con el poder judicial, cuál era el rol que tenía el exministro Desbordes y todo lo que estaba ocurriendo en ese ámbito, y se intenta poner el foco en este hecho en particular, en esta frase que podría ser calificada como desafortunada. Creo que hay que poner las prioridades en lo relevante, lo importante, y a nivel internacional eso está en una gira exitosa por Europa, una participación del presidente Boric importante también en la Cumbre por la Paz, que sin duda Mm. alguna me parece
hoy día lo destacable y lo meritorio en ámbito de lo que se ha conocido este último tiempo, esta última semana, en relación a la política exterior del gobierno. Sí, de hecho mi segunda pregunta es relacionada con el tema de la Cumbre por la Paz, pero dame 2 segundos, Pablo, ¿cómo ponderas tú el episodio del embajador Velasco? Yo lo considero ciertamente grave, Fran. Creo que, a ver, ¿por qué? El contexto también chileno, nuevamente vuelvo a esto, pero estamos primero en un contexto global que ahí me gusta citar a José Rodríguez Elizondo de esta multipolaridad difusa. Es decir, estamos en un contexto global particularmente complejo, no hay dos superpotencias que nosotros nos podemos afirmar para garantizar seguridad, sino más bien tenemos un mundo cada vez más crispado y donde hay muchas potencias que van apareciendo y donde el escenario internacional es cada vez más incierto. Chile es un país chico y es un país que depende de la comunidad internacional para su crecimiento en gran parte, ¿no es cierto? En materia de exportación, en materia de inversión, incluso también en materia de alianzas de seguridad, como es el caso de la importación de armas. En ese contexto complejo, ¿no es cierto?, que tiene una complejidad local, que podemos hablar de Argentina, podemos hablar de lo que está pasando en Bolivia con su acuerdo militar con Irán, o el tema migratorio, podemos hablar de lo que está pasando con Venezuela, etcétera. También nosotros tenemos que tener muy claro quiénes son nuestros aliados y nuestros aliados importantes. Y por eso es que han habido dos grandes críticas a la gestión de embajadores durante este gobierno. Una al Reino Unido y la otra a España. Y eso no es por, digamos, cualquier razón, es porque son dos embajadas muy relevantes para nosotros. El caso de la ex embajadora Susana Herrera, y esto, ojo, que no es un juicio personal a las personas, me tocó conocer personalmente a la embajadora Susana Herrera, y era una persona muy amable, etcétera, pero su rol de embajadora fue ciertamente deficiente. Y nosotros pudimos conocer después, digamos, este escándalo, estas negociaciones para el Bío con el rey de Con el Inglaterra, rey, etcétera, fuera del ¿verdad? lugar. Y en el caso del embajador Javier Velasco en España, que no me ha tocado conocerlo, pero han habido cosas graves, digamos, respecto a su gestión. En primer lugar, digamos, empezando el gobierno, armando la coalición de gobierno, empieza a atacar de alguna manera o a criticar al socialismo democrático cuando critica a los 30 años, ¿no es cierto? Y es el mismo Ricardo Lagos el que tiene que entrar a defender, digamos, la gestión. Entonces, rompiendo camarín en la primera parte del gobierno. Luego, sacándose fotos impropias, almorzando langosta, arriba del auto, digamos, con su chofer, bueno, las fotos que ya sabemos, que nuevamente demuestran un criterio desafortunado, y no solamente desafortunado, sino que también muy inconsciente o lejano a la realidad que están viviendo los chilenos acá. Hay que ser particularmente cuidadoso con las formas, y como se criticó mucho a ministros durante la administración anterior del presidente Piñera, también se tiene que criticar duramente este tipo de cosas. Se hizo, me parece bien, se le dio este ultimátum y ahora volvemos a tener un episodio del embajador Javier Velasco en una materia tan sensible como es la provisión de armamento para nuestro frágil, digamos, país del extremo sur. Entonces, aquí hay un error claro, efectivamente, claro, uno podría decir, bueno, pero es que han pasado más de 2 años y solamente hemos tenido estos 3 o 4 casos. Sí, pero es que el problema es que son de las cosas en las que uno no se puede equivocar. Entonces, la pregunta es por qué se mantiene. Especialistas en diplomacia y en política exterior en Chile tenemos muchísimos. Me consta que en el socialismo democrático pueden encontrar a gente muy capacitada para esto. Y dentro del Frente Amplio también te aseguro que pueden tener alternativas que no traigan estos problemas. Como decía un compañero de trabajo, un buen embajador es el que pasa piola. Si estamos escuchando mucho de embajadores, claramente es porque el trabajo no se está haciendo bien, y particularmente luego de una semana, y esto lo podemos comentar también, de una gira muy exitosa del presidente Boric, donde mostró credenciales democráticas, donde mostró liderazgo, donde mostró muchas cosas muy positivas. Termina aguándose, digamos, esta notable labor por este hecho puntual del embajador Velasco. Efectivamente uno podría decir, bueno, pero es que le dieron más bombo del que tenía, quizás no era tan importante, todo lo que uno quiera, pero ya que se esté hablando de él, ya que estemos hablando primero de Javier Velasco antes de hablar, por ejemplo, de la Cumbre por la Paz en Ucrania, eso ya muestra que la pega no se está haciendo bien. Entonces aquí yo creo que tienen que elegir bien, digamos, las batallas, y en este caso la continuidad del embajador Velasco yo creo que ciertamente está bueno, en este momento.
Mm. Bueno, lo vamos a conocer, a ver cuál es la continuidad o no del embajador durante esta semana. Lo cierto es que como el canciller está ocupado por temas importantes como la gira del presidente por Europa, no se iba a poner a revisar la carpeta antecedentes para evaluar la situación, cuestión que va a ser esta semana, así que probablemente vamos a tener noticias al respecto. Y para cerrar el tema de la gira, Cumbre por la Paz y las divisiones internas que generó en la coalición de gobierno, particularmente, sabemos, con el Partido Comunista, quien emitió una declaración y luego el presidente del PC, Lautaro Carmona, también reafirmó la postura de cuestionamiento a la participación del presidente en esta cumbre, quien, como sabemos, defendió una cuestión que a él ha tratado de instalar desde que llegó al gobierno y que tiene que ver con el respeto irrestricto y transversal a los derechos humanos, hizo las distinciones entre invasores e invadidos a propósito del apoyo a Ucrania. ¿Cómo vieron el rol del presidente en ese sentido y las diferencias internas que existen en el oficialismo al respecto? ¿Podría generar una mayor distancia o son cuestiones de política internacional que se mantienen en su línea en relación a cómo lo maneja un partido de gobierno y en relación a las políticas de Estado que el presidente trata de instalar en sus giras presidenciales? Leo, ¿cómo lo ves tú? Sí, creo que particularmente el trabajo presidencial de Cancillería y el Ejecutivo en sí, en lo referido a esta gira internacional y el rol que tuvo el presidente Boric en la cumbre por la paz fue bastante claro y coherente con lo que ha sostenido el gobierno en relación a buscar el respeto irrestricto de los valores democráticos y de los derechos humanos en todas las partes del mundo. Y como lo mencionó él en su intervención, de un pequeño país al sur del mundo que sigue peleando y dando cuenta de una coherencia y un actuar inclaudicable, buscando este respeto por los derechos humanos. Creo que la supuesta división interna que se ha planteado dentro del gobierno responde a un planteamiento en particular del Partido Comunista, pero que tampoco es tan lejano a lo que el propio presidente Gabriel Boric mencionó en su discurso. Lo que le preocupa al Partido Comunista en términos particulares es cómo se entiende la geopolítica y el rol particular de la OTAN dentro de lo que ha sido el conflicto de Rusia con Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania. Y el propio presidente Boric, en su intervención en esta cumbre por la paz, señaló de que su interés en la defensa de lo que ocurre hoy día, particularmente en Ucrania, es en tanto un pueblo y un país invadido que ha tenido que sufrir las consecuencias de la guerra y no marca un posicionamiento en torno a los intereses de la OTAN, que también señala explícitamente no deben ser un factor relevante a considerar bajo el sufrimiento del pueblo de Ucrania en lo que ha sido ya esta guerra sostenida durante mucho tiempo. De esta forma, creo que hay una coherencia bastante clara y determinada en torno al rol del Estado de Chile, cuál ha sido el rol del presidente de la República en la política exterior, que está bajo su mandato constitucional, pero también en torno a este mundo multipolar, ¿no? Como mencionaba Pablo, y que dice relación también con cómo los diferentes actores a nivel mundial pueden desenvolverse particularmente en la materia. Creo que en la locución presentada hubo una columna vertebral, también una coherencia que se basaba en este criterio de sostener que también como hay una Ucrania invadida, hay una Palestina que ha sido invadida, que ha sido víctima de un verdadero genocidio por parte del Estado de Israel, con más de 37.000 víctimas, en su mayoría mujeres, niños y niñas, y por ende el llamado que se hace en términos generales y en términos concretos también para el caso en particular es al cese de la guerra, a terminar con los conflictos bélicos donde ciertas potencias creen que tienen a su vez la facultad y el derecho de decidir por sobre otros pueblos. Yo creo que lo mencionado por el Partido Comunista marca distancia en algunos aspectos, pero no da ni genera tampoco un quiebre con el Ejecutivo ni una gran Mm. división en torno al propio discurso presidencial, sino que más bien son preocupaciones legítimas que puede presentar el PC en este caso en particular, pero que no afectan de ninguna forma el discurso, la coherencia y el actual internacional de nuestro gobierno a nivel del escenario mundial. Ujú. Sí, de hecho, las declaraciones también de la ministra Vallejo las últimas horas han ido a la distancia de marcar las diferencias, ¿no? Entre lo que es la postura de gobierno y también, que no reviste de mayor sorpresa, los énfasis que pone el PC en materia de política internacional también. ¿Cómo evalúas tú este episodio, la participación del presidente en la Cumbre por la Paz, los balances que se hacen al respecto, Pablo?
Yo lo evalúo positivamente, Fran. Creo que el presidente Boric, como mencioné anteriormente, tuvo una muy buena intervención, que haya sido elegido uno de los 4 exponentes dentro de la Cumbre por la Paz en Ucrania, demuestra también un reconocimiento internacional muy valioso no solamente al presidente Gabriel Boric, sino al Estado de Chile, y en ese sentido creo que fue una participación muy, muy positiva. Pero ciertamente estamos en una encrucijada aquí en Latinoamérica y creo que la izquierda tiene esta contradicción interna, ¿no es cierto? Y yo creo que se amerita, por tanto, algo que yo menciono, esta renovación democrática de la izquierda latinoamericana. Porque por un lado vemos, ¿no es cierto?, a presidentes, por ejemplo, el presidente Petro en Colombia, por ejemplo, incluso el presidente Lula en Brasil, que todavía son condescendientes, por ejemplo, con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Entonces, pareciera dar la sensación de un doble estándar en materia de protección, digamos, a la democracia y a los derechos humanos, porque vemos que hay violaciones evidentes a los derechos humanos, hay centros de tortura en Venezuela, y no hay no hay una crítica suficiente. Pero aquí no me quiero poner pesimista, sino más bien hablar, digamos, en tono optimista, porque creo que el Frente Amplio en este sentido tiene una extraordinaria oportunidad y una oportunidad que está utilizando muy bien el presidente Boric, que es liderando esta renovación democrática en Latinoamérica. Y parte de eso también es el protagonismo que le están dando en materia internacional, porque esto puede ser una muy buena señal para nuestra región. Y que el presidente Boric se muestre firme al criticar a Nicolás Maduro, que se muestre firme al criticar la invasión de Rusia a Ucrania, me parece que son 2 muy buenos síntomas. Ahora bien, esa contradicción que nosotros vemos a nivel regional, también la vemos a nivel local, y por eso es que también el Partido Comunista, incluso te diría que al interior del mismo partido, eso no conozco la interna, pero eso es lo que demuestran, que también existe esta contradicción. Pero ciertamente es algo que le quita un poco de piso, de confianza al gobierno, porque se ve el Partido Comunista, por un lado, todavía defendiendo el régimen de Nicolás Maduro, se ve todavía el Partido Comunista criticando, digamos, a Ucrania o poniéndose más o menos del lado de Rusia, lo cual me parece una locura a esta altura del partido. Pero creo que en esta materia es verdad lo que decía Leo, el que conduce la política exterior es el presidente de la República. Es una atribución especial que le da el artículo 32 de nuestra Constitución, y en ese sentido creo que es muy bien que se cuadre el gobierno en esta línea que me parece que es la adecuada, porque en política exterior no pueden haber matices. Y aquí da lo mismo si está en el gobierno de turno de derecha, de izquierda, de centro. Creo que tenemos que tener una política clara y firme respecto a la protección y promoción de los derechos, particularmente los derechos humanos. Entonces, creo que la cumbre fue buena, es un buen signo, pero todavía ojalá que este signo pueda permear también la política interna, particularmente en la coalición de gobierno, para criticar, digamos, lo que mencionaba Leo, ¿no es cierto? Que hay un país invasor y hay un país invadido, como lo mencioné. Bueno, y a propósito de la defensa de la democracia, me quiero tomar de esa frase para trasladarnos ahora a un tema que ha estado pasando los últimos días en nuestro país, y con esto vamos a cerrar el programa en función del tiempo, y que tiene que ver con lo que ha estado pasando en las diferentes universidades. Ayer el tema volvió a estar en agenda porque precisamente la rectora de BES volvió de la gira por Europa, estaba acompañando al presidente Boric, realizando diferentes actividades relativas también al mundo académico universitario, y lo cierto es que se mantiene la toma o este campamento en la Casa Central. Se generó una polémica bastante fuerte con recriminaciones cruzadas a propósito de este lienzo que se colgó en el frontis de la Casa Central, donde salía el primer ministro de Israel dándole un beso al dibujo de la rectora. Ese lienzo fue reemplazado, señalando no cerremos los ojos a la verdadera violencia de género. Estoy tratando de graficar un poco lo que se ha instalado en el frontis de la Casa Central, pero lo cierto es que había un análisis más bien generalizado respecto a si estamos o no en una crisis de la tolerancia en espacios como los espacios universitarios, que debiesen ser espacios de diálogo e intercambio de ideas, etcétera, etcétera. Esto no solamente está pasando en la Casa Central,
sino que en otros campus de la Universidad de Chile, en otras universidades del país, donde también se han denunciado, por ejemplo, que a los académicos y funcionarios se les realiza una especie de marcaje para poder ingresar a los espacios universitarios. En fin, han habido varias denuncias, pero lo cierto es que se ha instalado también una reflexión más de fondo, ¿no? ¿En qué situación están hoy día las universidades? ¿Qué tanto espacio al diálogo y a los intercambios democráticos se están fortaleciendo o no al interior de las universidades de nuestro país? Si es posible comparar la situación actual relativa a las tomas y las manifestaciones con lo que fue hace algunos años atrás, porque una de las cosas que dijo la rectora de BES es que una toma era comprensible en el 2011 y no es lo mismo el 2024. Comparten o no estas declaraciones y cómo ven la situación en general, Leo. Yo debo asumir en primer lugar que este tema me genera bastantes contradicciones. Yo tuve la oportunidad de también en mi época estudiantil ser dirigente de mi facultad y a nivel general en algunos aspectos de la federación, y por ende conozco bastante bien desde la interna lo que significa el trabajo estudiantil a nivel de movilización. Por ende me ha tocado de alguna forma u otra seguir un poco de cerca también lo que ha ocurrido en Casa Central y particularmente en la Universidad de Chile. Y creo que acá hay que tomar dos dimensiones, una dimensión en general y una dimensión en particular. En la dimensión en general me parece completamente legítimo, justo e incluso necesario que haya movilizaciones y pronunciamientos de un espacio como el estudiantado, que históricamente ha sido un grupo movilizador, un grupo que ha tomado a su haber en la historia de nuestro país reivindicaciones sociales de importancia y que ha producido también cambios relevantes a lo largo de nuestra historia. Particularmente en el último tiempo podemos ver lo que fue la demanda por la gratuidad, que ha tenido un impacto importante sobre la población que también vive con mayores condiciones de vida mejoradas en nuestro país. Y en ese sentido creo que es coherente y necesario un pronunciamiento sobre el verdadero genocidio que está ocurriendo hoy día en Palestina, y creo que se mezcla mucho con la frustración, que día a día y en la cotidianidad, avanzando las semanas, avanzando los meses, tengamos un conflicto de aquellas características, una invasión y una guerra que ha traído consecuencias importantes para el pueblo palestino, con 37.000 personas asesinadas, como mencionaba también anteriormente, en su mayoría mujeres, niños y niñas, con la destrucción completa de universidades y hospitales, con hace unas semanas el ataque al campo de refugiados en Rafah, con un corte de suministros de alimentos y medicamentos. Es decir, tenemos crímenes de guerra claros, patentes, determinados, y que tienen a Netanyahu también bajo distintas órdenes de la Corte Internacional de Justicia, precisamente como autor de estos crímenes de guerra que hoy día conmocionan también a nivel mundial. Y esa impotencia que mencionaba se genera cuando vemos que, a vista y paciencia de todos los líderes mundiales y de los organismos internacionales referidos a la materia de la gobernanza mundial y también del sistema protector internacional de derechos humanos, no hay hoy día una concordancia o un actuar que, dadas las características del derecho internacional, pero también bajo los conflictos geopolíticos que se presentan en este espacio, tengan como resultado que pueda finalizar la guerra, pueda parar y pueda haber también un fin a la matanza sostenida que se ha sostenido sobre el pueblo palestino. Por ende, en ese ámbito general me parece concordante, coherente y, como decía, necesario que haya pronunciamientos de distintos actores a nivel mundial y particularmente en nuestro país en torno a esta crítica. Me parece que una acampada es una movilización que no solamente existe en Chile, sino que existe a nivel mundial y que particularmente en países como España ha tenido un efecto bastante decidor cuando se ha involucrado el profesorado, e incluso el Consejo de Rectores y Rectoras ha sacado también un pronunciamiento cuestionando los vínculos que tienen las universidades de España con las universidades de Israel, que hoy día tienen un rol dentro de la guerra. Si no es contra cualquier universidad, sino precisamente cuando no hay un compromiso democrático de esas universidades y tienen, por ejemplo, un trabajo armamentista o con las fuerzas militares como lo sostienen algunas universidades de Israel. Y por ende, se ha dado paso a cuestionar aquello. Pero decía que también me parece que a nivel particular hay algunas complejidades, y esas complejidades se dan en dos ámbitos, para ser preciso. En primer lugar, en torno a que creo que hay un déficit democrático en torno a la movilización en particular, cuando, por ejemplo, hay una debilidad en la Federación de Estudiantes, que ha tenido el problema particularmente en la fecha de la falta de quórum, y una legitimidad de una directiva que no está tampoco sosteniendo esta movilización, y por ende parecen ser acciones más de grupos del estudiantado que del estudiantado en general. Yo creo que hay que tender
necesariamente a que cuando hay una movilización estudiantil sea de carácter democrático, legitimada y con quienes conducen al estudiantado. A Y diferencia de creo lo que que aquí en pasó el particular hay un 2011. problema de ese énfasis. Mm. ¿Cómo, Fran? A diferencia de lo que pasó el 2011, que sí era conducido por las federaciones de las universidades. Exactamente. Había una orgánica. Estaba la federación, estaba la Confech, se votaban las movilizaciones, por ejemplo, democráticamente en el estudiante. Entonces creo que allí hay una deficiencia propia del movimiento de la acampada que no puede ser un movimiento de vanguardia. Tiene que buscar también convencer al estudiantado de la importancia de ese movimiento para entregarle una mayor espalda democrática. Y en segundo lugar, y para terminar, creo que efectivamente hay ciertas acciones que, y las digo bajo ese concepto, no ciertas, porque muchas veces se da un carácter universal a algo que es particular, que sí tienen que ser cuestionadas, como este hecho de controlar el ingreso y la salida del profesorado bajo marcaje o controlar la acción que puedan desarrollar dentro de los campos universitarios, que me parece que no se corresponden con los objetivos que se están buscando. Objetivos que son legítimos, como mencionaba, que son plausibles de trabajar y generar, pero que tienen estas cuestiones en particular que creo que hay que saber criticar porque precisamente le pueden hacer un mal al movimiento y al objetivo que se está buscando. Por ende, legitimidad democrática creo que es una de las cuestiones a solucionar. En segundo lugar, que no existan estas acciones en particular que van en desmero del movimiento, pero creo que ni la una ni la otra pueden ocultar o poner en segundo orden el objetivo que me parece bastante importante, que es el cuestionamiento también al rol de las universidades de Israel y cómo hoy día se puede hacer una ofensiva mundial contra este verdadero genocidio que está ocurriendo bajo el pueblo de Palestina. Perfecto. Pablo, para cerrar, ¿cómo lo lees tú? Estás silenciado. Estoy en gran Ahí sí. parte de acuerdo con lo que menciona Leo. Creo que acá, como decía antes, la protección, promoción de los derechos humanos tiene que respetarse a todos lados. Y si hablamos de Venezuela, hablamos de Ucrania, también, por supuesto, tenemos que hablar de Gaza. Y creo que tiene que ser un tema que es particularmente sensible para nuestra comunidad palestina, también para la comunidad judía. Me ha tocado escuchar, ¿no es cierto?, al presidente de la comunidad palestina, me ha tocado escuchar a la presidenta de la comunidad judía. Y ciertamente hay una preocupación muy, muy grande por lo que está ocurriendo y me sumo con que debe detenerse este ataque, ¿no es cierto?, esta invasión, como mencionaba Leo, eh, estas violaciones, digamos, a los derechos humanos, particularmente de las familias, de los niños, de las mujeres que están en Gaza. Entonces me sumo a eso. Ahora bien, ¿qué podemos hacer desde acá? Y esa es la gran pregunta que tenemos nosotros. ¿Qué puede hacer Chile? ¿Qué puede hacer la comunidad universitaria? ¿Qué puede hacer el gobierno de Chile al respecto? Y hay que ver qué cosas son realmente efectivas. ¿Es realmente efectivo, no sé, que no puedan participar de las actividades determinadas aviones, ¿no es cierto?, o determinada exposición de armamento importado desde Israel? No sé qué tan efectivo es. ¿Es efectivo, por ejemplo, ahora que nosotros tengamos una campe en una de las principales universidades de Chile, como es la Universidad de Chile, su casa central? ¿Promueve eso el objetivo común que buscamos, que es que se detenga el fuego, que se detenga esta matanza, ¿no es cierto? Y la realidad es que ahí me quedan serias dudas. Y me quedan dudas por algo que mencionaba Leo, que es muy importante. En primer lugar, acá hay que, yo creo que hacernos cargo de un problema que estamos viendo en materia universitaria, que es la política identitaria, particularmente, es decir, como mencionaba Leo, que sea un grupo muy chico, sin aprobación de la federación, que representa algunos intereses que hoy es, digamos, la comunidad palestina, que mañana puede ser otro tema. Si por cada grupo, digamos, identitario vamos a generar una toma, una campe, eso por supuesto va a generar problemas al funcionamiento de una institución tan importante como la Universidad de Chile. Y en segundo lugar, también porque lo que tú mencionabas, Fran, democracia, ¿no es cierto? Acá se está escuchando a todos, esa es mi pregunta. ¿Esto está ayudando a la involucración o al involucramiento, a la afección por la democracia por parte de los universitarios? La cifra del 9% que votaron en las últimas elecciones de federación, ¿qué nos dice? ¿Estamos realmente promoviendo un espacio de diálogo, de intercambio de opinión, de libertad de expresión al interior de las universidades? Y lo que pasa es que este campo muestra más bien lo contrario, muestra que con el marcaje que mencionaba Leo, con estos lienzos, digamos, ya se retiró el que acusaba directamente a la rectora de BES, pero con el lienzo que se puso esta semana, digamos, más bien ayer, digamos, en la Universidad de Chile, esto ayuda a la libertad de expresión, ayuda a
el diálogo, o más bien son muestras de una política de cancelación. Y cuando hay cancelación, y esto la historia ha sido tremendamente clara, la cancelación tiene aparejada justamente la opresión de determinados grupos sociales y tiene finalmente una merma muy grande a la democracia. Yo creo que aquí tenemos que aprender a conversar en Chile, aprender a discutir, y por supuesto que si quieren haber acciones respecto particularmente al conflicto en Gaza, o sea, tienen que existirlos, pero que sean por las vías democráticas respectivas. Entonces, yo sí estoy en contra, digamos, de este acampe durante un mes que tiene cooptados, digamos, gran parte del alumnado y el profesorado, y espero que se pueda tener lo antes posible. Ujú. Bueno, una de las cosas que descartó la rectora de EBS era de que no iba a ocupar la fuerza pública bajo ningún motivo para desalojar a los estudiantes, así que vamos a ver cómo siguen los caminos de diálogo y conversación entre las autoridades de la universidad, los funcionarios y los estudiantes durante los próximos días. Los vamos a estar comentando sin duda la próxima semana. Leo Jofre, Pablo Mira, muchísimas gracias como siempre por estar cada martes con nosotros. Nos estamos viendo en una semana más. Buen día, disfruten la lluvia. Leo, a ti que te encanta. Chao, Fran. Chao, Pablo. Chao. Chao, chao. Que estén bien. Chao, chao. Yo me despido también rápidamente de todos y todas quienes nos acompañaron en nuestras transmisiones. Síganse informando a través del mostrador.cl y como siempre les recuerdo que para saber más de lo que está pasando en el mundo de la ciencia y la cultura te puedes sumar a nuestra comunidad Cultívate, el newsletter del Mostrador sobre todos estos temas. Te puedes inscribir gratis en la sección de newsletter en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día y nosotros nos volvemos a encontrar mañana miércoles a partir de las 9 de la mañana. Chao, chao. Cerramos por hoy Juntos y Revueltos. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y sus atrevidos panelistas. En el Mostrador Podcast, el poder de la independencia.